Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Reciban un saludo de la Mesa Sectorial de Tecnología. La tarde de hoy vamos a revisar las dos funciones laborales de los cargos de analítica de datos, como les mencionaba la tarde de ayer. Les voy a compartir acá la pantalla para entrar de una vez en materia. Entonces, como les venía contando, digamos, la tarde de ayer, pues nosotros trabajamos en identificar, documentar y promocionar las competencias laborales del sector tecnología en este caso. ¿Eso qué significa? Nosotros trabajamos por documentar esta información relevante del quehacer de los cargos del sector tecnología, obviamente priorizando los que mayor pertinencia tienen hoy para el mercado de trabajo, los de mayor demanda laboral, y por eso es que en la tarde de hoy lo que hemos hecho este año es trabajar alrededor de los cargos de analítica de datos, ¿sí? Documentamos 6 normas laborales relacionadas con analítica de datos y documentamos 6 funciones laborales que se convierten en las normas sectoriales, perdón, de desarrollo de software. Entonces, así es como llegamos, pues, igual, pues, no olviden, si pueden tomar este QR para vincularse, pues, a las mesas sectoriales y seguir participando en este tipo de reuniones. Entonces, llegamos a esta diapositiva que como ven, pues estas son funciones laborales asociadas a cargos del sector TI en analítica de datos, usualmente para cargos junior, cargos lo que llaman de entrada. Entonces ayer vimos en detalle la documentación o la información a detalle de una función laboral de visualizar datos y también la función laboral de preparar datos, que es la segunda que está ahí de izquierda a derecha. La tarde de hoy vamos a ver las funciones en detalle de controlar versiones de código de acuerdo con protocolos técnicos y herramientas de validación, y la de diagnosticar problemas de datos de acuerdo a herramientas de depuración computacional y métodos de análisis estructurados, ¿vale? Entonces vamos a darle un saludo a las personas conectadas. Tenemos acá a Camilo. Camilo, buenas tardes. Cuéntanos de dónde nos acompañas. Organización y cargo, tal vez, y ya con eso. Camilo, buenas tardes. Bueno, Camilo está como en otra cosa. Héctor Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Rodríguez, como tú lo has dicho, y soy de la compañía Esri Colombia. Alcide, realmente a nosotros nos interesa este tema porque Andrés, perdón, cuando tú sabes que hablas de analítica de datos, hoy es importante ver dónde se originan los datos. Es decir, cuando hablamos de análisis espacial, es importante no solamente el dato, sino dónde se está originando, porque muchas personas que hoy hablan de analítica de datos quieren saber en dónde están ocurriendo esos sucesos con los datos, tanto en movilidad, en seguridad, en transporte, en todo lo que tú te imaginas. Hoy es importante la georreferenciación de ese dato, entonces cualquier cosa que te podamos colaborar, con mucho gusto. Gracias, Héctor, muy gentil. Ahora, Robinson Murillo, Heward. Hola, buenas tardes, compañeros de mesa. Heward Robinson Murillo, director de la emisora comunitaria de datos, emisora comunitaria de víctimas, perdón. Nosotros venimos empeñando un tema desde el 2020. Se creó la línea de análisis de datos o la desinformación permanente, o la desinformación permanente que se viene dando en las redes sociales, en las plataformas, y nuestro equipo pues viene trabajando en eso porque para nosotros el dato limpio es lo que genera la toma de decisiones. Y qué tan importante es esto para los temas de políticas públicas y todo lo que se genera a nivel territorio, a nivel nacional. Gracias. Súper bien. Muchas gracias, Eduard, y buena información. A continuación, Jenny Ramos. Buenas tardes, Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy estudiante, entonces No te preocupes, estoy está como bien. estudiante, sí, de análisis y desarrollo de software. De SENA, ¿sí? Del SENA. Sí. Bueno, buenas tardes, claro que sí. Gracias, Jenny, igualmente. John Alexander García, buenas tardes, ¿cómo estás? John Alexander García, bueno. Juan Diego Giraldo, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Diego Giraldo. Pues soy profesional independiente. Hasta principios de año pertenecía a la empresa Cybernetics, Seguridad, Redes y Tecnología, pero desde hace ya 15 años me dedico a la asesoría en ciberseguridad y seguridad de la información, y pues muy contento de participar en este panel de expertos para el SENA. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Juliana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Juliana tiene como la IA. Liviandi, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Soy Liviandi Miranda Gamboa, soy profesional del área de las mesas sectoriales. Estoy acompañando a Andrés Julián, que lidera la mesa, es nuestro principal líder en este momento. Agradecerles a ustedes la participación y el acompañarnos a validar las normas que les vamos a presentar, en este caso Andrés, que como ustedes saben es un insumo para muchos procesos a nivel nacional y de todas las empresas de las cuales ustedes podrán disponer libremente y gratuitamente. Agradecemos que nos aporten su conocimiento y sabiduría. Gracias. Gracias, Liviandi. Muy gentil. Ahora Mónica Fonseca. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Mónica. Bueno, y finalmente Jenny Pérez. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Bien. Jenny, buenas tardes. Hola. Listo. Entonces ya con las personas que están conectadas, listo. Entonces vamos a continuar con la presentación de las normas de la tarde de hoy. Entonces, como les comentaba, pues nosotros en estas reuniones que tenemos convocadas para las tardes, ¿cierto? Esta semana, de 2:30 a 3:30, pues ayer socializamos la norma de visualizar datos, la de preparar datos. Bueno, no sin antes recordarles que por favor registren sus datos de asistencia en el link de la reunión, que está en el chat de este Teams, para iniciar ya con la presentación. Entonces, dos de las normas de la tarde de hoy. Entonces, vamos a iniciar con controlar versiones. Entonces, controlar versiones de código, bueno, está acá también. Abrirla acá, listo. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos, como les mencionaba ayer también en parte a mayores de ustedes conectados, pues, estas son información a detalle del cómo se hacen esas funciones laborales de un cargo junior, en este caso de analítica de datos. Nosotros, pues basados en la clasificación de ocupaciones para Colombia y, digamos, información del sector que trabajamos con ustedes en reuniones como estas, pues llegamos a este nombre de función laboral que hacen las personas de cargos junior. Entonces, se compone de un verbo, de un objeto, sujeto de las acciones, o sea, en este caso es versiones de código. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, que es importante para un cargo junior de analítica de datos controlar esas versiones de código, ¿verdad? De acuerdo a los protocolos técnicos y herramientas de validación, pero con enfoque en analítica de datos como tal. Entonces, como saben, esta primera parte pues, del documento de esta función laboral, lo que llamamos norma sectorial de competencia laboral, pues tienen esta primera parte como información de la caracterización pues, del documento, y nos vamos acá al centro, que tiene que ver con las actividades clave de la función, ¿sí? En este caso hay dos, una que habla de proyectar los flujos de trabajo, ¿cierto? En ese control de versiones de código, proyectar unos flujos de trabajo y además validar unos códigos. Entonces, en ese sentido, pues hay digamos, esas son las dos grandes actividades clave que hay para controlar versiones de código, proyectar unos flujos de trabajo y validar un código. Y en ese sentido, pues, las actividades que hay que realizar o digamos, la forma de medir que una persona hizo bien una proyección de flujos de trabajo está en crear unas ramas, ¿cierto? Crear unas ramas de trabajo, digamos, en esos flujos de trabajo, integra unas líneas de desarrollo, ¿cierto? Como estamos hablando de código, pues integra esas líneas de desarrollo, hace una limpieza de hilos de trabajo,
registra compromisos, ¿cierto? Y revisa una limpieza del historial, usa herramientas de seguimiento, define conflictos de fusión, hace una edición de archivos de conflicto y ajusta notas de mensaje de compromiso, ¿cierto? Entonces, esas son las dos grandes, esta es digamos, toda la serie de actividades que hay que hacer para proyectar flujos de trabajo. O sea, que la pregunta a ustedes acá es, bueno, ¿ven algo raro, algo que no se entienda bien, algo que esté fuera del lugar tal vez, o algo que esté muy bien? La idea es que ustedes nos puedan colaborar acá, la idea es en estas reuniones, pues si ha dado el caso, pues que ustedes nos puedan ayudar a mejorar esos documentos, ¿no? Entonces estamos un poco como en esta situación, les socializamos acá el documento, que ustedes puedan ver obviamente el contenido a detalle y nos puedan hacer comentarios de qué mejorar o qué eliminar o algún comentario sobre algo que no esté bien escrito tal vez y así. Listo. No, si no hay comentarios, entonces vamos a seguir a esta segunda parte. Entonces, dice, actividad clave 1, proyectar flujos de trabajo, ¿cierto? Y para poder proyectar unos flujos de trabajo, hay que hacer esta serie de actividades. Luego, como estamos en control de versiones de código, de procesos de analítica, entonces la segunda actividad clave es validar código. Entonces, para validar un código hay que hacer un chequeo del código, una retroalimentación de las solicitudes de cambios. Recuerden que estamos hablando de control de versiones, pero de código en trabajos de analítica. La aprobación de cambios, entonces el trabajador hace un chequeo del código, retroalimenta las solicitudes de cambio, aprueba unos cambios, configura unas canalizaciones de acuerdo pues a una guía de integración como de información, porque estamos hablando de control de cambios, parametriza las herramientas que tienen que ver con esa automatización de la integración de los cambios de los códigos, valora los informes, digamos, de todos esos cambios que se dan en algún momento en el trabajo, ajusta las herramientas de verificación de cambios, revisa, obviamente hace una detección de los errores que pueden salir luego de unos cambios que se hagan a los documentos de analítica o a los trabajos de analítica y hay una corrección de errores cuando se detectan pues como tal. Entonces, eso se llama validar código. Entonces, la metodología de nosotros ha sido que, con base en lo que ustedes nos cuentan, reuniones como estas del cómo se hace esa función laboral, que recordemos el nombre que está acá arriba, controlar versiones de código de acuerdo con protocolos técnicos y herramientas de validación, pero orientados pues a analítica de datos. Luego, hay una serie de se llaman criterios de desempeño general, que tienen que ver con esos riesgos generales que puede tener el trabajador en el momento de ejecutar la función laboral. Entonces, hay riesgos generales, como la parte que está acá en gestión de riesgos, es el riesgo general. Perdóname, tengo una gripa. Salud. Disculpe. Listo, continúo acá. Entonces, nosotros tenemos estos criterios generales que tratan de como todos esos riesgos generales que puede tener el trabajador para ejecutar bien la función laboral, divididos en varios temas. Unos riesgos generales que, por ejemplo, tienen que ver con la actualización de protocolos, está de acuerdo con parámetros de flujo de datos y técnicas de solución de código, el manejo de posturas corporales, o sea, a lo largo, obviamente, esto es un riesgo, digamos, que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, las posturas que adquieren los trabajadores en el momento de trabajar en computadores y en sistemas avanzados, y el gestión de la información, también es que durante todo el desarrollo de la función laboral, es un riesgo de gestión de la información que tiene que ver con el manejo de datos y de información, que cumpla pues con normativas de confidencialidad y esa seguridad de la información, ¿sí? Entonces, en esa parte, pues tiene que ver con eso. Listo. Esos son los generales. En temas de riesgo, un riesgo general, o sea, que los protocolos obviamente de control de cambios de código para hacer procesos de analítica, el manejo de las posturas en seguridad, ambientales si no encontramos, tratamos como de indagar y no habían como riesgos relacionados con lo ambiental.
También, tal vez, digamos, pero no se da en esta función temas de uso de recursos y temas energéticos. Listo. Y en el siguiente punto tenemos los conocimientos. O sea, los conocimientos que un trabajador debe, obviamente, conocer para ejecutar muy bien esta función laboral. Entonces, debe saber de control de versiones y gestión de ramas, calidad de código, sobre conflictos de fusión, ¿cierto? Estamos hablando de control de cambios, integración continua y automatización y documentación de comunicaciones. Estos son los conocimientos y tienen nuevamente, esta es la categoría de cada conocimiento y los conocimientos asociados que van relacionados con cada uno de los criterios que tiene dentro la función laboral. Y finalmente las evidencias, ¿cierto? Lo que queda luego de que el trabajador hace todo este detalle de funciones laboral, pues hace un buen desarrollo de ramas, que tiene que ver con los criterios 1, 2, 1, 2 y 1, 3, una buena modificación del historial de confirmaciones, 1, 4, 1, 5 y 1, 6, un manejo de conflictos de fusión, que tienen que ver con los indicadores 1, 7, 1, 8, 1, 9, o los criterios de desempeño específico, el seguimiento a las solicitudes de cambio, un alistamiento de herramientas de integración continua, una alineación de estándares de código. Y finalmente el producto de esta función laboral es un informe de control de cambios, ¿cierto? Cómo se dieron los controles de cambios en este proceso. Entonces acá hay un control de versiones y estos conocimientos que tenemos acá en las evidencias de conocimiento son las evidencias de que tal vez se indagan, digamos, en el momento de, este documento se utiliza como estándar de evaluación, ¿cierto? Entonces, estos son los conocimientos que dejamos, que todos estos conocimientos que están acá arriba fueron los que elegimos como los conocimientos que en algún momento se tendrían que indagar directamente a los trabajadores, dado que, pues, deben de conocerlos para ejecutar la función laboral, pero a veces no son tan perceptibles. Entonces, toca entrar a preguntarlos más directamente. Y luego acá en el documento, pues, están las personas que han participado, pues, en la primera elaboración, y la idea es que ustedes puedan estar acá listados en la parte de validación técnica. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta a alguno de ustedes? ¿Alguna sugerencia? Miremos el chat. El chat, no olviden registrarse en el chat de esta reunión. ¿Qué es este? Buenas tardes desde Cali, listo, bien. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con el segundo documento. Listo, mil disculpas, listo. Entonces vamos a seguir con el otro documento que tenemos para presentarles la tarde de hoy, que tiene que ver con la parte de diagnosticar problemas en los datos, ¿sí? Entonces, hemos venido, digamos, revisando, acabo de recordar algo de la presentación que traíamos, que es esta. Entonces,
son funciones laborales asociadas a cargos de analítica de datos. Ayer presenté a detalle la de visualizar datos y preparar datos. Hoy vimos controlar versiones de código y la que sigue es esta, que es diagnosticar problemas de datos de acuerdo a herramientas de depuración computacional y métodos de análisis estructurados, ¿sí? Esa es la que tenemos acá en pantalla. Entonces, este diagnóstico de problemas de datos tiene que ver con, obviamente, todos los problemas que pueden haber en sincronización de los datos, y habla de que se utilizan unas herramientas de depuración computacional y métodos de análisis estructurados, ¿cierto? Entonces vamos a ver en el corazón de la norma, o en esas actividades clave que mencionan, ¿vale? Entonces acá en las actividades clave mencionan que hay dos actividades clave, ¿cierto? Que tienen que ver con detectar los problemas en los datos y caracterizar los problemas en los datos. Detectarlos y caracterizarlos. Y que para detectarlos hay que recopilar muy bien los datos, determinar las novedades de calidad de datos, registrar los problemas en los datos, entonces recopilarlos, determinar las novedades, registrarlos, configurar las herramientas de depuración, parametrizar los procesos de depuración, ajustar las herramientas de depuración y aplicar técnicas de análisis estructurado, ¿cierto? Valorar un modelado causal y de relaciones y verificar problemas e incertidumbres en los datos, ¿cierto? Entonces, esto fue, digamos, desarrollado con base pues, en todo lo que ustedes nos han dicho en reuniones como estas, pues personas como ustedes, expertos del sector, del qué es lo que hacen cuando diagnostican unos problemas de datos. Y nosotros lo parametrizamos en esos 9 criterios de desempeño específico, que habla de una recopilación, de una determinación de novedades y los otros que están ahí en pantalla. Para, en resumen, hacer algo que se llama detectar problemas de datos, que es la actividad clave que resume todas esas actividades, acá en mano izquierda. Ahora hay una actividad clave 2, ¿cierto? Que resume la función laboral grande, que es diagnosticar todos los problemas en los datos. Y en esa caracterización, pues hay una clasificación de problemas de datos, un detallado de la causa raíz. Obviamente estamos hablando de esos problemas en los datos, una corrección de los errores que se puedan presentar, un desglose del problema principal y pues las ramas de los problemas de datos que puedan haber, un reconocimiento de patrones en los problemas también que hay con los datos, también obviamente un tipo de soluciones que se pueden ir dando para eliminar esos problemas en los datos, una eliminación de detalles, de acuerdo pues a unas guías y a unos marcos de referencia. También dividir los problemas, o sea, como el trabajador pues como que interactúa y ataca esos problemas que puede percibir en los datos, en la data que pueda tener, y ese reconocimiento de patrones y que los pueda explicar. Entonces el trabajador hace bien esta labor en esa medida que puede detallar esta información como tal. La idea es que acá no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que nos puedan comentar sobre esta parte de la función. Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, Jewar, ¿cómo lo pronunció? Hola, buenas tardes, Robinson. Hewar. Gracias. Hewar está bien. Tengo una pregunta. Nosotros cuando hacemos búsqueda de limpieza de datos, nosotros hacemos un comparativo. O sea, nosotros buscamos la fuente y después verificamos si esa fuente tiene otra fuente de donde venga el dato.
¿Eso cómo entraría de pronto en esos nueve pasos que usted acaba de mencionar? Gracias. Sí. Nosotros, como acá es diagnosticar problemas de datos, acá se hace una verificación, por ejemplo, en este ítem de los problemas de incertidumbre, ¿cierto? También se hace, por ejemplo, técnicas de análisis estructurado para ver, digamos, tendencias en los datos y si hay algunos errores en esa data. También, por ejemplo, hay procesos de depuración más automatizados, con scripts, por ejemplo, o con implementación de diferentes procesos. Hay técnicas, digamos, que debe saber el trabajador para poder encontrar errores en los datos, ¿cierto? Comparar con los datos originales y hay segmentación de los datos y ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces tratamos de incorporar en la función laboral toda esa serie de información que debe saber el trabajador para poder hacer un buen diagnóstico de problemas en datos, ¿vale? Excelente, Doc. Gracias por la aclaración. Listo. No, voz de Jeguar. Entonces vamos a seguir con la otra parte que son nuestros criterios de desempeño general. Listo, vamos a seguir con esta parte de los criterios de desempeño general, que tienen que ver obviamente con esas limitaciones que pueden existir de manera general para ejecutar bien este diagnóstico de problemas de datos. Entonces, obviamente, debe haber, para que sea un buen diagnóstico, pues debe haber una buena atención a esas fallas de calidad en los datos, debe haber un buen manejo de posturas, nuevamente sale por el tema de seguridad y salud en el trabajo, un manejo de datos e información que cumple con una normativa de confidencialidad y seguridad de la información y un uso de herramientas de diagnóstico, ¿sí? Entonces esos son los criterios de desempeño general que debe conocer el trabajador para hacer esta función laboral. Todo claro, listo. Juan Diego, gracias. Listo. Luego tenemos los conocimientos nuevamente. Los conocimientos que tienen que ver con la adquisición y preparación de los datos. Que trato de correr esta barrita por acá. Listo. Entonces, el resumen de los conocimientos que debe saber una persona para poder hacer un buen diagnóstico de datos está en qué? En tener una buena adquisición y preparación de los datos, todos estos tipos de temas, política de gestión de datos, manual de calidad en la adquisición y preparación de datos, protocolos de limpieza y validación de datos y así sucesivamente. También conocer de análisis y diagnóstico de datos, también resolución y corrección de bases de datos, también de gestión de la información, simplificación y extracción de datos y seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, es una serie de ítems que debe conocer el trabajador para poder ejecutar bien esta función laboral que tiene que ver con el diagnóstico de problemas de datos, ¿sí? Luego, tenemos las evidencias. Entonces, el trabajador de manera, obviamente, transversal o digamos secuencial a medida que va ejecutando la función laboral, va a evidenciar las siguientes acciones. Para diagnosticar, entonces debe haber una buena verificación de datos que sea en los primeros criterios, en el 1.1, 1.2 y 1.3. Luego, una buena alineación, ¿cierto? Esa configuración de herramientas de depuración de la data. Debe conocer métodos de análisis y diagnóstico de datos, que eso se comprueba con los indicadores 1.7, 1.8 y 1.9. Debe obviamente identificar unos problemas en la data y plantear algunas soluciones, que eso sea en el 2.1 y 2.2, que es lo que llamamos armonización de los datos. Luego, pues, hacer como una segmentación de esos problemas de data, que lo llamamos manejo de problemas y subproblemas de datos, que sean en los indicadores o criterios de desempeño específicos 3, 2, 4, 2, 5 y 2, 6.
y debe ejecutar unas técnicas de descomposición de problemas de datos, ¿cierto? Porque estamos hablando de diagnósticos, como para llegar a esa causa raíz de algún problema en la data que pueda tener. Entonces, estos son los 6, digamos, como evidencias, digamos, intermedias o secuenciales que va a tener el trabajador para hacer un buen diagnóstico, de acuerdo a las tareas que va haciendo en cada uno de los indicadores o criterios de desempeño específico que teníamos en la parte de arriba. El producto principal de esta función laboral es un informe de problemas de datos que se evidencia mucho con la ejecución de estos criterios de desempeño específico, y que los dos conocimientos, digamos, esenciales que se preguntarían, o que acá hay una serie de conocimientos esenciales, ¿cierto? Entonces, la adquisición, los análisis, la resolución, lo que uno hace acá es tratar de identificar uno, dos, o los que sean necesarios, conocimientos que planteen una necesidad de una verificación o valoración más directa al trabajador. Por eso se llaman evidencias de conocimiento, ¿cierto? Que se consultan más directamente, porque hay unos que se verifican pues solo con el accionar del trabajador. Uno dice, bueno, sabe X o Y tema porque hizo bien tales tareas durante el ejercicio laboral, pero hay otros que no se logran percibir tanto y se colocan en esta parte, que para este caso son análisis y diagnóstico y la resolución y corrección de bases de datos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos de esta segunda función laboral, estas dos actividades clave, estos criterios de desempeño específico, los criterios de desempeño general, los conocimientos asociados a esta función laboral y las evidencias de desempeño directo, que son más como del proceso, transversales o secuenciales que se van dando, de producto, ¿cierto? La finalidad de la función laboral, y las de conocimiento, que son las que necesitan ser consultadas más directamente al trabajador. Listo, estos son como todos los componentes de esta documentación de esta función laboral, que fue hecha pues con la metodología del SENA y que ha tenido como todas las fases internas y externas, en este caso de validación con expertos con ustedes, de dárselas a conocer para comentarios. Y pues acá luego, como en todos los otros documentos, pues las personas que nos han ayudado un montón como a construir estos documentos. Y que ustedes irían acá en esta parte, pues de acuerdo a esta reunión y a su registro de asistencia que está en el chat de esta reunión, ¿vale? Listo, entonces con esto ya terminamos estas dos funciones de la tarde de hoy. Mañana los esperaríamos, que tenemos otras dos funciones. No es desgastarnos tanto, sino como ir así, pues como buen paso. Entonces mañana a esta misma hora, de 2:30 a 3:30, tendríamos valorar datos, ¿cierto? Todas esas actividades que hace una persona para valorar datos de acuerdo a unos manuales de analítica en la nube, ¿cierto? Cómo parametrizamos todas esas tareas a detalle, igual como vemos las normas de hoy, y también cómo se comunican resultados de analítica a partes interesadas. Esta fue una función que nos dijeron muchos los empleadores, de cómo las personas comunican esos resultados de analítica, que es importante como que la persona y el trabajador del tema de analítica sepa comunicar esos resultados que adquiere luego de hacer nuevamente tratamiento de información, ¿vale? Entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, o si no ya nos veríamos mañana a esta misma hora, ¿bueno? Porfa, se acabó de colocar el link para diligenciar la asistencia, si son tan amables. Gracias. Bueno, entonces compañeros, compañeras, nos veríamos mañana. Feliz tarde para todos y todas. Gracias por su atención, obviamente por participar en estas reuniones, y nos interesa mucho pues que ustedes puedan conocer que estos documentos son bases de la formación para el trabajo, y el SENA se encarga mucho de especificar estos detalles para que la formación también tenga este tipo de detalles del quehacer de los trabajadores en este tema de analítica también del sector tecnología, que es tan importante. Entonces, gracias a todos y nos veríamos mañana. Feliz tarde. Gracias.